Vamos a abrir por favor la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Como la semana pasada estuve predicando del versículo 1 y 2, voy a comenzar la lectura en el versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 30, del 3 al 30. Y voy a estar enseñando con la ayuda del Señor. ¿Todo lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer del versículo 3 en adelante hasta el versículo 30. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a ser honestos en nuestro corazón. No permita, Señor, que nosotros mismos nos estemos autoengañando o permitiéndole al diablo engañarnos, creer que estamos bien delante de usted o creer que estamos deseosos de escuchar de su palabra y a la vez no estarlo, Señor. Padre, perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdone, Señor, nuestros desprecios hacia usted o hacia su palabra, Señor. Y tenga misericordia de nosotros, Padre. La vida, Señor, se va como el viento. La vida se va rápido, Señor. Y muy pronto vamos a estar delante de usted, los que somos salvos, los que somos cristianos, y vamos a tener que dar cuenta, Señor, de la vida que vivimos acá, de lo que hicimos o lo que no hicimos, sea bueno o sea malo, y aquellas personas que se obstinaron a rechazar su palabra, Señor, se perderán. Y usted no quiere que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento, porque usted es bueno, usted es misericordioso, pero cada quien decide, cada uno de nosotros decidimos qué vamos a hacer. Hoy, Señor, en esta mañana, su palabra va a ser expuesta. Ayúdeme, Señor, a poder, Señor, hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Que sea usted, Señor, hablando, guiándome. Que yo solamente sea un instrumento suyo. Porque yo sé, Padre, que usted tiene planes, Señor, en la exposición de esta palabra, de cada mensaje que se predica. Porque usted nos ama y usted quiere lo mejor para nosotros. Oh Dios, muchas gracias por su presencia, por su amor y por su misericordia. Gracias. Ruego, Señor, por don Basilio, Señor, que siempre está él pidiendo oración. Bendígalo, Señor, está en su trabajo él. Guárdelo, dele fuerzas. Y toque su corazón, Señor, para que él le busque más y más cada día. Ruego por esta familia Rodríguez Valdés, Señor, que perdieron a esta jovencita, esta hija de ellos. Por favor, tenga misericordia de ellos. Y, Señor, que recuerden, Señor, que se les ha hablado la palabra suya y ellos necesitan, Señor, humillarse, arrepentirse y buscarle de todo su corazón. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer, hermanos, ahí la palabra de Dios, comenzando el versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos,
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes o de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Palabra del Señor, hermanos. Voy a comenzar con el versículo 3. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo el Señor Jesucristo de dónde vino y a dónde iba, el Señor Jesucristo, hermanos, en los siguientes versículos que vamos a estar viendo, les da un ejemplo de humildad. Les da un ejemplo de humildad a sus discípulos. Ahora, este ejemplo de humildad, hermanos, fue dado a sus discípulos, pero es para nosotros también. El Señor Jesucristo dice, si yo siendo el Señor, y nosotros sabemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es Dios encarnado, Él es el creador de todo el universo. La Escritura nos lo dice repetidamente, que Jesucristo es el creador de todas las cosas que existen. Y vemos, hermanos, que Él se humilló a lavarle los pies a sus 12 apóstoles. Y ahí estaba Judas el Iscariote. Y Dios sabiendo, el Señor Jesucristo sabiendo que Judas le iba a traicionar, se inclina delante de Judas a lavarle los pies. Tremendo ejemplo para nosotros, hermanos. Tremendo ejemplo. Ahora dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos o en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Dice que en ese momento, o sea, está diciendo que él sabía todo, lo sabía de dónde vino y sabía a dónde iba, sabía cuál era el propósito por el cual él había venido. Dice que en el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, el lavar los pies era trabajo de un esclavo
del criado, de un trabajador, del más bajo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, siendo el Señor, siendo el Rey de Reyes, como ya lo dije, lo repito, es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, viene y se humilla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué ejemplo, hermanos, más grande el Señor nos está dando a nosotros en este momento? Que Él se humilló a hacerse igual a un siervo, a un esclavo. Ejemplo, no solo para mí, ejemplo para todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Verdad que sí? Es ejemplo para todos. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de humildad de parte del Señor. Ahora, Pedro no lo entendió. Pedro no entiende. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, y le pregunta, estamos en el versículo 6, hermanos. Versículo 6, Pedro le pregunta, ¿tú me lavas los pies? Pedro le hace esta pregunta como diciendo, ¿cómo tú vas a lavarme los pies? ¿Por qué? Porque Pedro está reconociendo la grandeza del Señor Jesucristo. Pedro está reconociendo que él mismo, en otras palabras, Pedro no se sentía digno de que el Señor viniera a lavar los pies a él. Es más, el Señor Jesucristo, para Pedro no debería de ponerse a hacer eso, ¿verdad que sí, hermanos? Pedro le dice, le pregunta, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Pedro veía al Señor Jesucristo, hermanos, de una manera de mucho respeto. Lo veía grande, lo veía de respeto, el Maestro, el Señor, el enviado de Dios. Pedro ya había confesado. Y el Señor Jesucristo había preguntado, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro responde dando a entender que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Dios encarnado. Por eso dice Pedro, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Dice, ¿tú me lavas los pies? En versículo 7 respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vemos aquí, hermanos, la respuesta del Señor y en el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. En otras palabras, tú a mí no me vas a lavar los pies. Ahora, Pedro no lo está haciendo en plan de rebeldía. Pedro lo está haciendo porque él no se sentía digno de que el Señor, ¿cómo el Señor Jesucristo va a venir a lavar los pies a él? En el versículo 8 Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí es donde Pedro, pues, se destanteó y dijo, le dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo, lávame todo. Si es así, pues lávame todo. Y el Señor Jesucristo, versículo 10, le responde, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y luego dice, aunque no todo. Y fíjense, hermanos, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? En el capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesucristo les dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Ahora, hay una pregunta aquí, hermanos, una pregunta que podemos hacernos. Judas ahí estaba. Judas había escuchado la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Judas había escuchado también la palabra de Dios. Estaba escuchando, hermano, ¿cuántos sermones Judas escucharía de parte del Señor Jesucristo? Cientos de sermones. ¿Cuántos milagros vio Judas? Cientos de milagros. De milagros poderosos, resucitando muertos, sanando enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, sanando cojos, mancos y de toda clase de enfermedades, echando fuera demonios. Judas, él vio todo eso. Judas escuchó todos los mensajes del Señor Jesucristo, siempre anduvo con él. Pero ¿qué pasó con Judas? Dice aquí el Señor Jesucristo, hablando, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá en el capítulo 13 dice, aunque no todos, dice en el versículo 10,
vosotros limpios estáis. Ahora, ¿qué es lo que los limpiaba a ellos? La palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios. Dice, aunque no todos. ¿Qué pasó con Judas? Judas no recibió la palabra de Dios. Le entraba por una oreja y le salía por la otra. Por eso en un principio, hermano, la oración dije, Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra. No permita, Señor, que nosotros creamos o creemos o que lleguemos a pensar que estamos bien y que nosotros no necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos escucharla, necesitamos atesorarla y necesitamos ponerla en práctica, hermanos. Judas le entraba por una oreja, le salía por la otra y no la ponía en práctica. La tenía en poco. Veía defectos donde no había. Porque si él traicionó al Señor Jesucristo y lo tuvo en poco, dice el Señor Jesucristo, dice que levantó su calcañar contra él. O sea, levantar el calcañar contra él, levantar el pie con el talón y darle una patada. Aventarlo, empujarlo. No lo hizo literalmente, pero eso es lo que está dando a demostrar, a entender. Levantó su calcañar contra mí, me desechó. ¿Por qué, hermano? Cuando una persona se molesta con otra o le encuentra defectos, porque nosotros los humanos somos buenos para ver defectos en los demás humanos, siendo que nosotros personalmente tenemos muchos defectos. Pero siempre vemos hacia adelante y vemos los defectos de los demás y no podemos ver los de nosotros y cometemos el error, hermanos, de olvidarnos de que nosotros tenemos muchos defectos. Ahora, Judas, no sé, probablemente no conozco el corazón de Judas, no conozco la mente de Judas, no ignoro los pensamientos que Judas haya tenido, pero por los hechos, probablemente le vio defectos al Señor Jesucristo. Le vio defectos y el Señor Jesucristo no tenía defectos. Jesucristo era perfecto, siempre fue perfecto. Y es perfecto y será perfecto por siempre. Pero vio defectos donde no lo sabía. Es tremendo. Ahora, en el capítulo 17, el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Palabras del Señor Jesucristo también. Ahora, regresemos al capítulo 3, hermanos, por favor. Y vemos una vez más el versículo 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no tiene o no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. De acuerdo a los otros versículos que hemos visto, bueno, la limpieza viene por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, atesorarla. Dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Dice el versículo 11, porque él sabía, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. No todo está limpio. El Señor Jesucristo, hermanos, ya sabía, y yo pienso que desde antes de la fundación del mundo, porque Él dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, porque Él sabe, desde antes de toda la creación, quién iba a ser salvo, quién no va a ser salvo, quién le va a rechazar y quién lo va a aceptar. ¿Verdad que sí, hermanos? La Biblia nos lo enseña. ¿Por qué? Porque Él conoce, hermanos, perfectamente el futuro. Él sabe lo que va a pasar, hermanos, desde hoy hasta que este mundo sea desaparecido, sea destruido. Y Él sabe lo que va a pasar. Él sabe todo, Él conoce hasta la eternidad, Él sabe todo. No hay absolutamente nada que se le oculte delante de los ojos del Señor. Entonces Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo quién le iba a entregar. Ahora, el Señor Jesucristo no es que haya manipulado a Judas para que Él lo traicionara, lo escogió como si fuera un títere, y lo voy a escoger para que me traicione. No, Él sabía que Judas nunca se iba a humillar, nunca iba a aceptarlo. Entonces, hermanos, el Señor dice en el versículo 12, así que después que les hubo lavados los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo ahí en ese momento es con el propósito de una enseñanza
para los 12 discípulos, para todos, aún para aquel hombre que lo iba a traicionar, que nunca iba a aprender. Pero Judas nunca va a tener la excusa o el pretexto de decir, a mí me pusiste aparte, no me dejaste saber, no me enseñaste. No va a tener excusa y no va a tener pretexto. Y eso es bien importante, hermanos, eso es de suma importancia. Judas, él decidió por sí mismo rechazarlo, traicionarlo por su propia voluntad. No fue manipulado, no fue como un robot, sino que él decidió de su propio corazón no atesorar la palabra de Dios, hermano. Y todos los que estamos aquí, cada quien decidimos si la vamos a atesorar la palabra, o nos va a entrar por un oído y nos va a salir por otro, y vamos a decir, no, eso no es para mí, o no me importa, o no me interesa. Cada quien tomamos la decisión. Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, quiere que todo el mundo sea salvo. Él quisiera que todos se salvaran, pero desafortunadamente no todos deciden de su corazón escuchar su palabra, atesorarla, arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ahí está enseñándoles a sus discípulos, les está dando una lección de humildad, hermanos. Algo que nosotros debemos de aprender, hermanos, porque nosotros como humanos, ¿cómo nos cuesta, hermanos, ser humildes? ¿Verdad que sí? Nos cuesta mucho ser humildes. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a que seamos humildes. Dejemos de vanidades, dejemos de orgullo, dejemos de toda esa cosa, que todo eso, hermano, es pasajero. Es pasajero, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Es pura paja todo eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios nunca va a desechar, nunca va a rechazar. Corazón contrito y humillado. Desafortunadamente Judas fue un corazón muy duro, muy terco, muy obstinado. ¿Y sabe usted dónde estaba la mirada de Judas? Y eso lo vamos a ver más adelantito. En lo material. En lo material. Ahí estaba su mirada puesta. Y por eso, hermanos, nunca dio cabida a la palabra de Dios. Porque su mirada estaba puesta en lo económico, en lo material, en el dinero, en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo. Ahí era donde tenía su corazón puesto, su mirada. Dice, versículo 14, pues si yo, Señor Jesucristo hablando, hermanos, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, qué importante esto. Qué importante lección para ti, para mí, para nosotros, hermanos, que estamos aquí. Una lección de humildad. Dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, seréis felices, pero si las pones en práctica, si las haces. Porque si sabemos estas cosas y no las hacemos, de nada nos va a servir, hermanos. Ahora pregunto, ¿Judas se dio cuenta de estas cosas? Pues sí, ahí estaba, lógico. Ahí estaba Judas también, ahí estaba Judas viendo todo ese cuadro. Y yo creo que para Judas le pareció ridículo. ¿Cómo? O sea, ¿y yo hacer eso? Ha dicho Judas, no, yo no. Y vea que de ahí, de este momento, de esta cena, es cuando Judas se va a ir a recoger las 30 monedas de plata para entregarlo. Después de este preciso momento. Hermano, qué tremendo, qué triste. Eso es algo muy, muy triste. El Señor Jesucristo dice, si sabes estas cosas, qué bueno que las sabes. Pero para que seas eficaz, feliz, bienaventurado, debes de ponerlas en práctica. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poner esto en práctica. Porque si no,
De nada nos sirve. ¿Se acuerda usted, hermano, que en Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? ¿Qué le pasó a Judas? Judas fue oidor, pero no fue hacedor de la palabra de Dios. Hermano, espero que me esté explicando con claridad, hermanos. Y no solo para ustedes, para mí también. Porque el mensaje no es solamente para ustedes, es para mí también. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a todos. Porque la palabra de Dios dice ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Porque si no, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Dios no quiere que nos estemos engañando. A Judas no le aprovechó el oír la palabra de Dios. Y la escuchó cientos de veces. Ni siquiera haber visto todos los milagros que vio, no le aprovechó. Qué triste, hermanos. No tuvo la capacidad de valorar tanto amor del Señor Jesucristo. No tuvo la capacidad. Hermanos, así hay, no sé si millones o cientos de miles de personas que están dentro de las congregaciones, pero no les aprovecha el oír la palabra de Dios. No seas tú de esas personas. Recibe la palabra, atesórala. Mira, algo bien importante es decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo iba mucho a la iglesia y llegaba de la iglesia a ponérmelas, a buscar la cerveza en el refrigerador y a tomar, y mi esposa me decía, pues vas de mal en peor. Hasta que un día dije, Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque no me quiero al infierno, Señor. Por favor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Clamé, rogué al Señor que por favor tuviera misericordia de mí. Yo creo, hermanos, y todavía, hermanos, sigo pidiendo al Señor misericordia, porque no he alcanzado todavía la plenitud de lo que tengo que ser. Dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, tenemos que alcanzar la plenitud del varón perfecto, y no hemos llegado. Tenemos que ir en un crecimiento y tenemos que decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque ¿sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros pensamos que ya llegamos a la cúspide y que ya estamos de lo mejor de lo mejor. Y eso es un engaño diabólico, satánico. Porque, hermanos, para que lleguemos a la perfección es cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia y que este cuerpo sea glorificado, o morimos y que nos veamos a la presencia del Señor. Cuando ya no tengamos este cuerpo de carne, es cuando estaremos en la perfección. Pero mientras tengamos este cuerpo de carne, necesitamos de la misericordia de Dios. Continuamos necesitando de la misericordia del Señor. Judas, hermano, no tuvo la capacidad de decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Espero que tú la tengas, que yo la tenga, que nosotros tengamos la capacidad para decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Tener la capacidad de valorar tan grande amor del Señor Jesucristo para con nosotros, de despojarse de su reino, de dejar toda su gloria, dejar su trono para venir a este planeta a sufrir por ti y por mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora Judas, hermano, vio defectos donde no los había. Que no nos pase a nosotros estar viendo defectos donde no los hay. Donde no los hay, porque muchas veces vemos defectos donde en realidad no los hay. Tenemos muchos defectos, sí es cierto. Todos, yo los tengo. Pero primero hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos. Dice en Hebreos 2:1, por tanto, por esta razón es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a Judas, pero a ellos, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Judas no tuvo la fe para creerla. Al menos después de que ya traicionó al Señor Jesucristo, hubiera ido ahí a humillarse, que yo creo que ya su conciencia se cauterizó totalmente, se selló. Dice la palabra de Dios que cuando tomó el bocado, Satanás entró en él. Y yo creo que ya de ahí en adelante ya no tuvo más oportunidad.
Triste, hermano, muy triste. Versículo 18 dice, estamos ahí, hermanos, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor dice: yo sé a quién es elegido. El Señor Jesucristo sabía que Judas le iba a traicionar. Él lo sabía perfectamente bien. Y hay un salmo, el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, o sea, mi amigo, aquel que andaba conmigo, porque hermanos, en 3 años, yo creo que Judas, pues se hizo amigo del Señor. Y el Señor Jesucristo lo amaba. Lo amaba. Mucho. Más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amaba a Judas. No es cierto eso de que, como dicen algunos, que odia al pecador. No, el Señor ama al pecador, hermano. Aborrece el pecado, pero ama al pecador, porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8: mas Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Cristo murió por Judas también, pero Judas lo rechazó, o iba a morir, porque se ahorcó antes de que el Señor Jesucristo muriera. Dice en el Salmo 41:9, no lo busque, pero dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice que levantó su calcañar contra él, lo rechazó. Su mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía su comida con él, dice: se puso en mi contra. Judas el Iscariote. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé sabiduría para nunca, hermanos, nunca hacerle caso a Satanás, porque en el momento que le hacemos caso al diablo nos estamos poniendo en contra del Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, el Señor Jesucristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar, y no porque Dios lo obligó a hacerlo, como si fuera un robot, como algunas personas, usted puede escuchar algunas enseñanzas de por ahí, que Judas era un engendro de Satanás, o que era Satanás encarnado, cosas por el estilo. Nada de eso. Era un humano igual que usted, igual que yo. Era un ser humano. Él de su propia voluntad tomó la decisión de traicionarlo. Aún de su propia voluntad tomó la decisión de no arrepentirse, de no pedir perdón delante de Dios. Y claro, todo por engaño del demonio, todo por engaño de Satanás. Pero Judas, hermano, era humano igual que usted, igual que yo. ¿Acaso que nada más Judas se perdió? ¿Acaso que nada más Judas se ha perdido? ¿Acaso que nada más Judas se va a perder? No. El infierno, hay millones de personas que están sufriendo allá eternamente porque rechazaron la palabra de Dios. Y yo le puedo asegurar que va a haber millones de gente que estuvieron en iglesias donde se les predicaba la palabra de Dios, pero la rechazaron. No tuvo la capacidad de arrepentirse, de pedir perdón. Judas, hermano, tenía los mismos sentimientos que usted tiene, los mismos sentimientos que yo tengo, las mismas facultades como cualquier otra persona, de pedir perdón, de decidir por lo bueno o por lo malo, de llenarse de cosas de su mente, llenarse de su mente de cosas materiales, de los deseos carnales, del deseo de la carne, de las vanidades, pero también tenía la capacidad de darse cuenta de lo que era malo y lo que era bueno. Porque Dios no es injusto, hermanos. Vamos ahí en el capítulo 12, por favor. Versículos 4 y 6, de ahí del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Aquí está Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido
por 300 denarios y dado a los pobres, eso era hipocresía. O sea, él no se preocupaba por los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, sacaba dinero, la ambición estaba en él, estaba ceñida en él. Vamos a Mateo, hermano, por favor. Mateo capítulo 26. Versículo 14, 15 y 16. Cuando lo tengan, hermano, me dicen amén, por favor. Amén, lo tenemos ahí. Mateo 26 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. Escucho pasar hojas todavía. Voy a esperar. Cuando estemos ahí en Mateo 26, verso 14, lo leemos. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y importante el versículo 16, dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me queréis dar? La ambición. Robaba dinero de las ofrendas o de lo que se juntaba en la bolsa, y luego va y busca a los sacerdotes y dice: ¿qué me dan? Yo se los entrego. ¿Qué es esto, hermanos? ¿No es ambición? Su mirada puesta en lo material. Y Judas lo traicionó, lo menospreció, lo desechó. ¿Y cómo o de qué manera le iba a entrar la palabra del Señor Jesucristo en su corazón si él tenía su mirada puesta en otra cosa, en las cosas de este mundo? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Tenía la mirada puesta en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que la palabra de Dios dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Es importante, hermanos. Esto no, la palabra de Dios no nos fue dada, no nos fue dejada nada más como cualquier otro libro. No, es para que lo leamos, pensemos y digamos: Señor, por favor, ayúdame, porque yo sé que estoy mal en esto. Porque yo mi mirada la tengo puesta en las cosas materiales, en las cosas de este planeta y no en las cosas de arriba. Nuestra esperanza no está en las cosas de arriba, sino en las cosas de este planeta, en las cosas de la tierra. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, hermanos, por favor. Y una vez más leemos el versículo 18. El Señor Jesucristo dijo: no hablo de todos ustedes, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y luego dice en el versículo 19: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahora, cuando dice para que creáis que yo soy, el Señor Jesucristo está diciendo: yo soy aquella voz que habló a Moisés, aquel personaje que se manifestó delante de Moisés. Yo soy. Moisés le preguntó al Señor: ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién me envió? Diles que te envió: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el gran yo soy. A eso se está refiriendo el Señor ahí. Versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué importante, hermano, lo que dice el versículo 21. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿se conmovió por él mismo o se conmovió por Judas? Probablemente por él mismo también. Sabía lo que iba a sufrir, porque lo vemos más adelante cuando está clamando a Dios: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero él se conmovió por Judas, porque él sabía lo que le esperaba a Judas. Hermano,
Era su amigo, hermanos. Si nosotros, hermanos, cuando andamos con una persona, hermanos, tenemos una amistad, los hermanos en Cristo, ¿verdad que nos amamos? Sentimos aprecio, sentimos amor por el hermano, por la hermana, por los hermanos. Extrañamos a los hermanos, extrañamos a la familia Loza que no está acá. Extrañamos a alguna familia cuando se va de la iglesia, va de paseo, va de viaje, o porque se van de la iglesia. Los amamos. Hermanos, nosotros que no tenemos amor, imagínense el Señor Jesucristo. ¿Cómo no iba a amar a Judas? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí la palabra de Dios, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Hermano, ¿qué pasaría, hermanos, si el Señor Jesucristo estuviera aquí en persona y volteara a vernos a todos, incluyéndome a mí, y dijera, de cierto os digo que uno de ustedes me va a traicionar? O en otras palabras, uno de ustedes se va a ir al infierno, porque Judas iba para el infierno, se fue al infierno. Dice el siguiente versículo que los discípulos se miraban unos a otros, empezaron a verse unos a otros. ¿Quién es? ¿Quién es? Y empezaron a preguntar, ¿quién es? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Judas sabía que él era. Judas ya sabía, porque él ya tenía sus planes hechos. Ya había ido a consultar con los fariseos, con los sumos sacerdotes. Ya tenía sus planes. Él ya estaba maquinando cómo iba a hacer para entregarlo. Él sabía, los demás no sabían. Ahora, si el Señor Jesucristo estuviera aquí y dijera, uno de ustedes se va a perder, hermano, sinceramente, si el Señor Jesucristo dijera eso, yo me tiraría a los pies del Señor. Señor, por favor, ten misericordia de mí. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú, hermano? Yo me tiraría a los pies del Señor. Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque yo sé que hay un infierno, que después de esta vida, sin Cristo, lo único que nos espera es el infierno. Claro, sabemos que el cielo es real, que existe el cielo, el reino de Dios. Pero si el Señor dice esas palabras, uno de ustedes se va a perder, pues yo creo que nadie queremos. Aunque Judas parece que no le importó, no sé qué pasó con él. Su mente estaba cegada, estaba ya metida en lo que iba a hacer. Dice versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, de quién sería, quién es esa persona. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, como diciendo, este es. Y hermano, en ese momento, cuando Judas se come el pan, dice ahí la palabra de Dios que Satanás entró en él. Y ya Satanás entró en él y pues se selló. Como quien dice, se selló el contrato. Quedó cegado totalmente. Después se da cuenta del error tan grave que había cometido, pero no sé qué fue lo que le faltó, humildad, no sé, lo entenderemos cuando estemos allá con el Señor. Pero fue y se arrepintió en el lugar equivocado, con la persona equivocada, con las personas equivocadas. Como sucede hoy en nuestros días, hermano, la gente corre de aquí para allá buscando una religión. Están con los testigos de Jehová, están con los mormones, están con los católicos o con los bautistas. Y aún con los bautistas independientes y fundamentales, no importa, o pentecostales, pensando que esa es la mejor religión. A donde tenemos que venir es a Jesucristo, hermanos. A Jesucristo. No es la iglesia, no es la religión, no es la denominación, es Jesucristo el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Y por supuesto que sí, tenemos que buscar una iglesia donde se nos predique la palabra de Dios, donde se nos enseñe correctamente, no estar enseñando emociones, ni filosofías huecas, ni tonterías, sino se nos enseñe la palabra de Dios.
Es importante, hermanos, de suma importancia. Dice aquí el versículo 26, respondiendo Jesús, dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ve y hazlo ya. Y dice que ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, los discípulos no entendían, estaban inocentes, no pensaban que Judas iba a hacer eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas, el versículo 29, Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche, y se fue a hacer el trato con los fariseos, trato que ya tenía pendiente, y lo voy para entregarlo al Señor Jesucristo. Hace antenoche en la madrugada, hermanos, una jovencita de entre 17 y 19 años, conozco a los papás en persona, no a la muchacha, la conozco solamente en fotografías, por fotografías que publican ahí en el Facebook. Hace una semana, cuando mucho la semana antepasada, habían publicado fotos de esta jovencita de la graduación. Se había graduado y andaban felices y contentos. Se graduó esta muchacha, estaban publicando fotos ahí en el Facebook. Y ayer en la madrugada publicaron de que se había matado en un accidente esta jovencita. O sea que, hermanos, la vida se va como el viento. Conozco al papá, conozco a la mamá, no la conocía a ella personalmente, solamente por fotos, pero era una jovencita de entre 17, 18, 19 años, recién graduada, no sé de qué se graduó, si de la secundaria o de colegio, de preparatoria, no lo sé. Por lo que sé que estaban publicando fotos de graduación y ahora o ayer la estaban velando, no sé si la sepultarán hoy, no sé. Hermano, la vida del ser humano es como una vela, como esa vela que usted la enciende. Usted la puede poner ahí afuera. Si corre mucho viento, el viento la va a apagar. Si se viene un aguacerazo, el aguacerazo la va a apagar. Si no corre viento, ella puede llegar hasta consumirse hasta abajo. Así es la vida del ser humano. Podemos llegar a los 70, 80 años, pero hay gente que no llega. Esta jovencita murió jovencita, muy jovencita. La vida se fue. Ahora, no sé a dónde se fue, pero las personas sin Cristo se van al infierno. Eso no me cabe ni la menor duda. Las personas que no han nacido de nuevo se van al infierno. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. Porque si la persona no ha nacido de nuevo, no puede ver y no puede entrar tampoco en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se nace de nuevo? A través de la predicación. Y cuando la persona se da cuenta de su pecado, se humilla, se arrepiente y se da cuenta que no hay salvación ni en la religión ni en la denominación, solamente en Cristo, pide al Señor misericordia. Señor Jesucristo, por favor, ten misericordia de mí, sálvame porque soy pecador. Perdóname y sálvame. Yo no quiero ir al infierno. Y el Señor tendrá misericordia de la persona. Pero si la persona se la vive en puro cuento, en pura vanidad, pensando que tiene vida eterna, que equivocado, porque la vida se va de un momento a otro. Tenemos que estar preparados, pensar, y termino ahí en Mateo, por favor, hermano, Mateo 27.
En versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, Jesús era condenado, que el Señor Jesucristo lo llevaban a condenarlo, o era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuántas jóvenes, jovencitos y adultos viejos arruinan sus vidas, hermano? Arruinan sus vidas. Mi vida pasada sin Cristo, hermano, fue una ruina, fue una desgracia y me duele. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a Cristo. Y sé que si muero me voy con el Señor. Pero mi vida pasada fue la ruina, fue una desgracia, fue algo que no vale la pena, no valió la pena. Y me duele. Quisiera no haber vivido esa vida que viví sin Cristo. Lo peor de todo es que habiendo escuchado la palabra de Dios y continuar viviendo la misma vida arruinada, desgraciada, que no sirve para nada, teniendo en poco el Señor, teniendo en poco el Evangelio del Señor Jesucristo y continuar en las vanidades y en las cosas de este mundo, qué ruina y qué desgracia. Judas, su vida pasada fue una ruina, fue una desgracia, conoce al Señor Jesucristo, anda con el Señor Jesucristo por 3 años y mire cómo termina, traicionándolo, despreciándolo, menospreciando la palabra de Dios, le entró por un oído, le salió por otro. Aún estuvo dentro del ministerio, era un apóstol. Le dio el Señor el privilegio de predicar, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, le dio el poder, le dio la autoridad, pero lo menospreció todo. Su vida anterior fue una ruina. Su vida en Cristo, anduvo con Él, tuvo amistad con el Señor. ¿Habría apariencia? No lo sé, solo Dios y solo el Señor Jesucristo. Cómo se comportó con Él. Me imagino que bien delante de Él. A espaldas lo estaba, como dicen algunos, serruchándole el piso, ¿verdad? Pero su vida fue una ruina, una desgracia para toda la eternidad. Si nuestra vida sin Cristo fue una ruina, hermanos, no arruines tu vida en Cristo. Vive para Cristo. Sé obediente al Señor Jesucristo, porque si no, será una desgracia eterna. Será una ruina eterna, porque imagínate haber escuchado la palabra de Dios como Judas, ir a parar al infierno y luego al juicio del trono blanco, y del juicio del trono blanco ser lanzado al lago de fuego. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Sabiendo que solamente en Cristo hay salvación. Necesitamos, Señor, por favor. El Señor Jesucristo prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que el Señor Jesucristo está aquí. ¿Cierto o no es cierto? Aquí está el Señor. Yo creo que podemos decirle, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y piensa, ¿dónde vas a estar después de que esta vida física termine? ¿Dónde vas a estar? No juegues con la palabra de Dios, ni juegues con el Señor, porque te va a pesar toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Padre, yo sé que usted está aquí. Yo sé que usted sabe quién es suyo, quién no es suyo. Sé que usted sabe quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Por favor, Señor, tenga misericordia. Toque corazones, bendiga a las personas que aquí estamos. Y a usted le queremos dar toda la honra y toda la gloria. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por habernos dado
el privilegio de escucharla. Ayúdenos, oh Dios, a atesorarla, a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.